¿Alguna vez se preguntaron, cómo hubiera sido si tal juego hubiese salido en la Nintendo Wii? Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo mi video hablando sobre qué juegos me hubiesen gustado que hayan salido en la Nintendo Wii. Como sabrán, esta consola fue la menos potente de su generación, la cual le impidió que muchas empresas de videojuegos le vieran el visto bueno para portear algunos de sus juegos a la consola, y solo se enfocasen en la PC, la Xbox 360 y la PS3 de Sony. Para mí, la Wii es una consola grandiosa, ya que con sus limitaciones técnicas pudimos ver juegos, como Super Mario Galaxy, que en apartado gráfico parece un juego que solo una Xbox 360 pudiera correrla. Otros ejemplos son la saga Call of Duty, que en mi opinión ver el Call of Duty Modern Warfare 3 correr en esta consola con unos gráficos no diría similares a sus otras versiones para PS3 y Xbox 360, pero sí con una calidad gráfica decente, me pone a pensar que Wii quizás si hubiera podido con muchos juegos de la séptima generación de consolas. Así que me gustaría hacer un top 5 sobre juegos que me hubiera gustado ver o ser porteados en la Nintendo Wii. Cabe aclarar que solo diré el nombre del juego y una descripción y no diré cómo hubiera sido posible portear este juego o de qué manera, ya que no soy un experto en la programación de videojuegos, así que solo será mi opinión personal. Terminando de aclarar todo esto, empecemos. Mortal Kombat 9. ¿Quién no hubiera querido en su época este gran juego del género de lucha, en la consola de Nintendo? Como saben, este juego tuvo sus versiones para la PS3, la Xbox 360 y también para PS Vita y PC. En sí yo pienso que quizás, el juego si hubiera podido correr en Wii, obviamente con recortes gráficos y quizás menos elementos en pantalla en los escenarios, al momento de las luchas, aunque hubiera sido incómodo jugar con el Wiimote y el Nunchuk, también pienso que quizás hubiéramos tenido unos 30 FPS, en cambio al final solo tuvimos el triste port de Mortal Kombat Armageddon de la pasada generación, que salió para la Xbox original y la PS2 de Sony, que en sí la versión de Wii no es un mal port, pero seguro muchos que teníamos la consola en aquel 2011, nos daba las ganas de que Wii tenga su propio port. Quizás hubiéramos tenido como personaje exclusivo a Link de The Legend of Zelda, o quizás algún otro personaje de las franquicias de Nintendo, como por ejemplo Samus Aran, de la saga Metroid, como en su tiempo Sony tuvo como personaje exclusivo a Kratos de la saga God of War, en su versión para la PS3. Marvel vs Capcom 3. Ya en este puesto tenemos, el videojuego Marvel vs Capcom 3, comenzaré diciendo que en la Wii, tuvimos el videojuego, Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars, que en sí no es mal juego, pero me hubiera gustado, que llegue un port del Marvel vs Capcom 3 a la Nintendo Wii. La verdad pienso que el videojuego si hubiera sido posible, en la consola de Nintendo, ya que el motor gráfico del juego es similar, al del, Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars, y quizás no hubiera habido muchos recortes gráficos, en la versión de la Nintendo Wii. Además pienso que, a diferencia del Mortal Kombat 9, este hubiera sido un poco más fácil de correr en la Wii, ya que algunas animaciones son similares en ambos juegos. Hablando de Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars y Marvel vs Capcom 3, y bueno, nunca sabremos cómo hubiera sido un port del videojuego para la Nintendo Wii. En el puesto 3 tenemos a Minecraft, un juego que de hecho, estoy casi seguro de que la Nintendo Wii la hubiera podido correr, ya que pudimos ver que la New 3DS pudo correr el juego, pero eso sí con muchos recortes. Puedo llegar a decir que si el juego se hubiera porteado a esta consola, hubiera tenido un mejor rendimiento, ya que la Nintendo Wii le gana en muchos aspectos de hardware a la New 3DS, solo imagínense que hubiera habido un port del juego, para Wii, haciendo uso del Wiimote como un pico o espada agitándolo, o también el uso de arco y flecha en el juego, con el Nunchuk y Wiimote. Hubiera sido genial ver este port en la consola de Nintendo, la Wii. Resident Evil 5. En el segundo puesto, tenemos a Resident Evil 5, comenzaré hablando con un rumor, que hubo en aquel lejano 2009 que decía que Masashi Kawabata,
productor de Capcom en aquel entonces, decía que era posible Resident Evil 5, en la Nintendo Wii, afirmando que con el desarrollo de Resident Evil de Darkseid Chronicles, se dieron cuenta del gran apartado gráfico que tenía, que en sí sorprendió mucho a muchos, y que había la posibilidad de una versión para Wii, pero que al final no quedó en nada. En mi opinión, yo pienso que sí era posible esta versión, pero eso sí no creo hubiera llegado a tener el apartado gráfico del Resident Evil de Darkseid Chronicles, porque al ser un juego en shooter en rieles les facilitó mucho, al crear los mapas o ambientes del juego, ya que no se tiene tanta libertad de movimiento. La saga GTA. Empezaré hablando de que en Wii, tuvimos algunos juegos de mundo abierto, como Buddy Scholar Edition, El Padrino, el videojuego basado en la película, y Scarface. The World is Yours, pero la verdad hubiera querido que Rockstar saque un port del GTA 4, o al menos la trilogía de la PS2 en una recopilación, para la Wii. Como sabrán, es obvio que la Wii hubiera podido correr el GTA San Andreas y el GTA Vice City, y quizás con mejoras que superen a sus versiones anteriores, como pasó con Bully y sus agregados en jugabilidad, así que no hubiera habido problema en hacer esos ports. Pero ahora hablemos de GTA 4, que este sí dudo mucho que hubiera podido existir en la consola, ya que este juego hubiera pedido muchos requisitos a la consola, y la Wii no creo que hubiera dado la talla de potencia, pero se vale soñar. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, darle me gusta y suscríbanse a mi canal. Hasta